Hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa a todos, sin importar la edad. ¿Cómo elegimos nuestro camino? La vocación, el propósito, la pasión. Palabras que escuchamos desde chicos, pero que muchas veces llegan cargadas de presión, de comparaciones, miedos y dudas. Elegir qué vamos a hacer parece una decisión definitiva, cuando en realidad es un proceso vivo, que cambia, que nos cambia y que se construye también a partir de los errores. En este episodio de MP Talks vamos a conversar sobre cómo se vive ese momento de decidir el futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de MP Talks. Estamos con Laura Toledo, ingeniera en computación, presidenta de REDME, Red de Mujeres Ejecutivas del Uruguay. Bienvenida. Gracias. Estamos con Alan Abadí, psicoanalista, abogado en orientación vocacional. Bienvenido. Gracias. Y estamos con Pablo Cuevas, extenista profesional, coach actualmente. Bienvenido. Gracias. Primero, ¿qué significa tener un propósito? Y si es algo que se descubre, es algo innato o que se va construyendo con el tiempo. Creo que es algo que se va construyendo. Yo pienso que la vocación no es un destino y muchas veces hay mucha presión, ¿no?, en eso. Yo veo que muchas veces a los jóvenes se les dice, tenés que pensar qué querés ser, o antes se decía mucho, o sea, tenés que decidir de pronto a los 17 años qué camino querés recorrer y tenés que pensarlo para toda la vida. Eso es una presión grande. Creo que los seres humanos vamos construyendo nuestra vocación, construyendo nuestro destino. Yo allá como a los 17 años tenía dudas de qué elegir. Bueno, terminé eligiendo ingeniería en computación, que es uno de los aspectos. Bueno, después me extenderé más adelante, pero yendo a la vocación, creo que la vocación no es un destino, es una construcción y es justamente un abrirse a escucharse, ¿no? Abrirse también a autoconocerse, saber para qué estamos, para qué queremos estar y por ahí va. No lo veo como algo fijo y que uno pueda decidir de un momento para otro y menos para toda la vida. Metiéndonos un poquito en las historias personales, ¿cómo descubrieron su vocación y a qué se dedican actualmente? Bueno, para mí fue un terreno bastante turbulento el de descubrir la vocación, porque yo al principio me gustaban muchas cosas, pero no sabía cuál era mi pasión, ¿no? Y yo quería trabajar de lo que fuera mi pasión. No quería, me imaginaba 8 horas, 5 días a la semana haciendo algo que no me gustaba, y para mí era la definición del infierno mismo. Entonces pasé por ingeniería en telecomunicaciones, no fue lo mío, pasé por economía. Yo sentía que quería ayudar a la gente, que con economía no estaba ayudando tanto, y al final un día me encontré disfrutando de una clase que tenía que ver con la psicología y dije, ¿cómo no me di cuenta antes, ¿no?, que yo tenía que hacer psicología? Y en tu caso, Pablo, arrancaste con el tenis de chico y ya te diste cuenta como que tenías un talento ahí que iba por ahí. Me gustó un poco lo que dijo Laura, de que se va construyendo, pero dentro de esa construcción sí estaba bastante orientado a lo que era el deporte. Me encantaba estar básicamente todo el día en el club. Sí, era de los primeros de salir de la escuela y arrancar en bicicleta y cuando se hacía de noche volver. Y después, como muy chico, imaginando un poco lo que decía Alan, a ver si el deporte lo podía ser mi medio de vida, sin por ahí pensar tanto en qué no me iba a gustar, sino diciendo esto me gusta y sobre un deporte se puede vivir, y sobre todo que no sea fútbol. Y como que me acuerdo que sí, con 12, 13 años le pregunté a mi madre, en ese momento con toda la legión argentina de jugadores de tenis que se veían mucho en la tele, a ver si de eso se podía vivir, que me dijo que sí. Y a partir de ahí como que fui descartando un poquito los otros deportes y diciendo, este es uno de los que me gusta y lo puedo hacer como toda mi vida con esa edad, sin tener muy claro de qué había que hacer por delante. Pero sí que podía estar horas dentro de la cancha que me divertía y así fue. Alan, ¿por qué genera tanta ansiedad en los jóvenes el hecho de descubrir temprano cuál es su vocación? A mí me pasó, y creo que nos pasa a muchos, y me gustó esto que traía Laura, de que nos preguntan mucho qué querés ser, pero nadie nos pregunta qué sos o quién sos. Y creo que por esa pregunta es la que hay que empezar. Entonces, que a los 15, 19, 20 años uno tenga que decidir qué quiere ser sin saber qué es muy ansiógeno, es muy estresante. Y probablemente uno termine eligiendo mal y en algún momento
cambiando de decisión. Pero yo creo que en el sistema educativo y también todos los adultos que acompañamos en la crianza de jóvenes, ya sea como maestros, como coaches, como padres, como amigos, incluso como hijos, tenemos que invitarnos a la pregunta de ¿qué es lo que vos tenés adentro? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te entusiasma? ¿En qué sos bueno? Creo que esas son preguntas que se hacen muy poco en general. Nos preguntamos más por lo que hay que lograr que por lo que nos entusiasma hacer. O sea, tiene que ver con la pasión y con el talento. ¿Ese talento es innato o se va desarrollando? Ken Robinson, un hombre que ahora falleció pero es contemporáneo, y hizo una gran revolución en sí mismo él por la educación. Y él bogaba mucho por descubrir esto que él llamaba el elemento, que es qué te gusta y al mismo tiempo en qué sos bueno, en dónde confluyen esas cosas. Entonces cuando uno encuentra, podemos tener varios, pero cuando uno encuentra eso que le gusta hacer y que es bueno, entonces hay que trabajarlo y construirlo y pulirlo, y entonces ese diamante en bruto se vuelve un diamante brillante. Creo que así funciona. ¿Y qué pasa cuando no lo encontrás? O cuando de repente de lo que trabajás no te gusta tanto y de repente tu mayor felicidad pasa a ser en las horas en las que no estás trabajando. Bueno, yo creo que uno puede en la vida tiene que combinar distintas cosas. A mí me pasó que al principio, bueno, elegí la ingeniería en computación, estaba entre eso y la literatura, el derecho, o sea, cosas bastante diferentes. Y en algún momento de mi vida no fue lineal, mi recorrido no fue que decidí una carrera, arranqué, seguí por esa carrera. En un momento interrumpí la carrera para dedicarme a la religión, a la teología, a estudiar teología, filosofía, me interesó mucho todo eso, porque, claro, ahí me di cuenta, un poco a lo que comentaba Alan, me di cuenta que en mí había como un deseo muy fuerte de ayudar y de dejar algo a la sociedad, de ayudar a los otros. Entonces, en la ingeniería no lo veía como tan claro. Si bien es una carrera que obviamente, y más la ingeniería en computación, la tecnología está al servicio de las personas, pero necesitaba como directamente tener como expresado en mi vida esa entrega a los otros. Y bueno, ahí estuve 4 años que me fui, incluso del país, me fui a Buenos Aires. Y después me di cuenta que en realidad sí lo podía hacer, sí lo podía hacer por mi carrera, entonces volví a mi carrera y me di cuenta también que el trabajo honorario, que es una cosa que hoy hago y desde la presidencia de Red me lo hice también en otras organizaciones sin fines de lucro, que es el trabajo no remunerado, que también nos da como esa satisfacción de poder estar haciendo cosas para los otros que hacen bien a los otros. Hoy desde Redme, que trabajamos con socias, con organizaciones, con impacto a la sociedad, ayudando a que las mujeres puedan ocupar y ocupen las posiciones de liderazgo en complementariedad con los hombres. Y eso, que es un propósito para mí sumamente importante y que hoy me mueve mucho, eso complementa lo que es mi gusto también por la tecnología, mi trabajo, digamos, remunerado. Y eso, y también lo complementa mi vida otras cosas, o sea, tener el equilibrio también con mi tiempo libre, o sea, hay como muchas cosas que hacen que, creo que la vocación muchas veces se asocia solamente al trabajo remunerado y que tiene que ver un poco con para qué estamos. Y otra cosita que quiero decir es que muchas veces está como sobrevalorado el tema de la pasión, que es importante, pero uno a veces dice, pero todos estamos apasionados por lo que hacemos. No necesariamente, o sea, creo que está bien, ese tema de la pasión está bueno, pero también hay que ver que de pronto no todo el mundo tiene tan claro y a veces que a la gente le genera mucha ansiedad esto de tengo que tener una pasión, ¿cuál es mi pasión? De pronto tenés muchas pasiones y también permitirse esa diversidad que tenemos que permitir afuera, permitírsela también a uno mismo, ¿no? Permitir esa diversidad interna y decir, tengo múltiples intereses. Tengo un interés, me encanta la tecnología, pero quiero dejar una marca en la sociedad y voy a trabajar por esto, aunque sea un trabajo no remunerado. Y también me encanta hacer ejercicio y voy a hacer ejercicio porque siento que por ahí está también un equilibrio. Me gusta reunirme con amigos, me gusta, entonces, como equilibrar varias cosas, porque al final somos una persona, no podemos dividirnos, no podemos decir por acá está mi trabajo, por acá está, bueno, por ahí. Alan, vos ves Perdón. Dale. No, iba a decir que voy un poco más a mi parte preadolescente y adolescente, y en mi caso muy rápido descubrí esa vocación, esa pasión, y fue la como que me hizo tener esa inconsciencia y hacer como un montón de esfuerzos vistos desde ahora, que en ese momento era, me divierte ir a jugar al tenis, para eso tenía, en mi caso, nací en Concordia, en Entre Ríos,
y a los 10 años agarraba el kayak, cruzaba el río Uruguay, iba hasta el Club Remeros, que eran 3 kilómetros para entrenar, y hoy visto era, una locura, como mis papás me dejaban hacer eso, bla, bla, bla. Hoy tengo hija, me parece que era muy chico para hacer eso, hacía canotaje, yo lo veía como algo de nada de todos los días, y hoy visto de otro lado es como los chicos les cuesta mucho hacer como ese esfuerzo. Pero después, que tenía bien claro, o creía que tenía bien claro lo que quería hacer, en el medio aparecieron un montón de cosas, porque hablan de la pasión o de hacer lo que te gusta, pero todo lo que te gusta tiene una buena parte que hay momentos que no te gusta tanto. O sea, o no me gustaba, no sé, desde perder, o no me gustaba estar tanto tiempo fuera de mi casa, ya un poquito más adelante. Y bueno, pero era parte de, y creo que en todos los rubros tiene su parte engorrosa. Yo no sé a Alan si le gusta estudiar 7 horas del día o le gusta estudiar 4 horas y media. Y así a cada uno, y mismo algunos días, algún paciente te motivará más que otros, y algunos torneos te motivarán más que otros. Eso básicamente, y después hoy en el día, me preguntaste hace un ratito, estoy más en el tema coach, tanto con un jugador profesional, como acá en Uruguay con chicos de 10 años hasta 17, 18, y cómo tratar de transmitirles o de hacer que descubran esa pasión o ese interés, y no necesariamente tienen que tener esa pasión y ese interés, pero como los que lo tienen, a mi entender, tienen como una gran ventaja. Pero sobre todo lo que quería decir para redondear es que en esa pasión, en todo eso que encuentres que te guste, no puede gustarte las 24 horas del día y los 365 días del año. No, claro, o sea, es importante que haya el compromiso, es fundamental, si no, no se puede construir nada en la vida. Ahora, una cosa es comprometerte con algo que el 80% del tiempo lo disfrutás, y otra cosa es comprometerte con algo que el 10% lo disfrutás. No, creo que ahí está la diferencia. Sí, está esa frase de encontrar lo que te gusta hacer y nunca trabajarás un día de tu vida, algo así, ¿no? ¿La creen esa frase o...? Es un poco lo que estaba diciendo más de preadolescente. Me parece que a medida que vas creciendo, cada vez eso pasa un poquito menos. Cuanto más pasa, más fácil se hace. Pero creo que tienen que entender esta adolescencia, esta nueva juventud, de que se habla mucho de hacer lo que te guste, ¿no? Y me parece espectacular, pero que no confundan que lo que te gusta, que no hay nada malo dentro de lo que te guste. Como una idealización. O que tenés que monetizarlo 100%. Como, ¿cómo se diferencia esto? Hay una presión de los chicos de decir, tengo que monetizar lo que me gusta, o lo encuentran por otro lado. Y yo creo que hoy en día hay una gran presión por, si vos les preguntás a los jóvenes qué quieren ser o youtubers o millonarios. Y el deseo está bastante vacío, yo le llamo el deseo TikTok. Porque es algo que uno ve en TikTok, ¿no? Estos influencers que dicen, no, porque yo estoy en un Lamborghini o esto que lo otro, o gano desde mi celular, gano 5.000 millones de dólares por día. Yo sé cosas increíbles, pero capaz que para los adolescentes no lo son tanto. Y entonces uno quiere ser como ellos. Y la pregunta es, ¿pero qué vas a hacer vos para ser millonario? Y eso ya no es tan importante hoy en día en nuestros adolescentes. Y creo que es lo que hay que recuperar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en el camino? Ok, vas a ser millonario. Pero en todo el camino, ¿qué vas a hacer? Eso es importante. ¿Y cómo haces con las personas que no saben detectar sus talentos? Que por ahí dicen, no me gusta hacer nada o no soy bueno haciendo nada. ¿Cuáles son algunos ejercicios? Me reí porque a mí me pasa cuando voy a los liceos y les pregunto, bueno, ¿ustedes qué les gusta? ¿En qué son buenos? ¿Qué quieren hacer? Y las respuestas son mirar series, dormir la siesta, comer y scrollear en TikTok. Y yo digo, no me refería exactamente a esto. Pero creo que tiene que ver con qué es lo que son buenos creando. Eso les hace sentido a los adolescentes. ¿Qué es lo que te gusta crear? Después de que ya descansaste, ya miraste TikTok, series, ¿qué te gusta hacer cuando estás aburrido? Y aparte de distraerse, ¿no? Y creo que no hay nadie que no pueda reconocer sus talentos. Es algo que todos tenemos. No hay nadie que no tenga talentos. Y creo que el problema es que no nos hemos hecho la pregunta, no ejercitamos el músculo de mirarnos hacia adentro y decir, ¿qué me gusta? ¿Cómo me siento haciendo esto? ¿Qué me vería haciendo todos los días? ¿Qué puedo hacer 5 horas y que se me pasa el tiempo volando? ¿Puede no haber un propósito? El propósito es una construcción. Lo que sí o sí hay son talentos. Entonces, con el talento yo puedo armarme una historia y decir, bueno, yo quiero ayudar a la gente a que tenga menos ansiedad, o a que sean más felices, o a que conecten con Dios, o a que jueguen al tenis increíble, o a que puedan usar la tecnología para el bien.
Esas son historias que nos contamos y que está bueno tenerlo. De hecho, la psicología positiva dice que el sentido de propósito, es decir, tener esta historia de para qué yo me levanto todas las mañanas, es la fuente más duradera y estable de felicidad. Pero eso tiene que estar basado en algo real, y lo real es los talentos, lo que traemos innatos, que vos me preguntabas al principio. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de sus talentos? ¿Vino alguien y les dijo, che, son buenos haciendo? ¿Necesitaron una visión externa para darse cuenta de sus fortalezas? Yo creo que en el hacer te vas dando cuenta. Muchas veces te vas dando cuenta en el hacer yo, por ejemplo, en la ingeniería arranqué por la programación, que fue lo primero que hice, y ahí me di cuenta que estaba más enfocada al liderazgo, pero se daba como natural. O sea, se me daba natural el liderazgo en distintas, o sea, no solamente en la profesión. Entonces la gente de pronto me preguntaba cómo hago esto, y ahí empecé a descubrir, por ejemplo, la dirección de proyectos. Entonces ahí empecé con el liderazgo de equipos, empecé más como enfocándome más en el liderazgo, y fue como en el hacer también que me di cuenta, no tanto en algo teórico. Uno va descubriendo, y también por el lugar que los otros te empiezan a dar, empiezan a pedirte cosas y vos decís, a ver, y te empezás a sentir cómodo también en eso, porque de pronto te piden una cosa y decís, no, pero no estoy para esto, no. También va en trabajar en uno mismo. O sea, yo digo, he trabajado a lo largo de mi vida, me he ocupado de un poco, retomando lo que decía Alan, el conocerme, el saber cuáles son mis deseos, el saber en qué me siento a gusto, en saber en qué no me siento a gusto. Entonces creo que eso ayuda. ¿Cómo Ayuda fuiste como a trabajando descubrirse. eso, Laura? Y bueno, por ejemplo, a través del psicoanálisis, es una vía, una herramienta que me ha ayudado mucho. Ahí creo que sí, que es algo que uno no puede, no es mirando videos. La gente hoy día cree que porque está mirando un video de un influencer que le dice tenés que hacer tal cosa, y ven un video y otro video, y uno dice una cosa, el otro dice la contraria, y en realidad que ahí van a descubrirse a sí mismos, o por seguir recetas que de pronto no sabes ni las fuentes ni siquiera si son confiables. Creo que hay que ayudarse de profesionales. En todas las cosas yo en eso siempre lo digo, ayudarse de profesionales en todos los aspectos. O sea, es como pretender hacer construir un edificio y nos llamaron un arquitecto. Y bueno, en esto es lo mismo. En el tema del conocimiento hay que apoyarse de profesionales que te dan las herramientas y te ayudan a conocerte y a desarrollarte. Y vos también, o sea, además contabas que estudiaste filosofía, que estudiaste teología. En ese ida y vuelta que ibas y venías, no decías, pero en realidad no sé bien qué hacer, qué soy, qué voy a hacer. Y bueno, tuve momentos de muchas certezas y tuve momentos de muchas dudas. Y creo que eso es el gran desafío que tenemos. Hoy estamos en un momento que se llama que estamos en un momento VUCA, que es en un mundo volátil, incierto, ambiguo y complejo. Entonces, eso es una sigla que nos define a la humanidad y nos define hoy como personas. En ese mundo tenemos que movernos, y en esa incertidumbre, que es lo que más nos cuesta, y ni te digo a los ingenieros y a las ingenieras, que nos cuesta justamente movernos en esa incertidumbre. Yo he aprendido a lo largo de los años a moverme en eso, sí, con dudas, muchas veces con dudas. También el fallar, estamos también como muy presionados a que no podemos fallar. Y podemos fallar, podemos cambiar. El cambiar no es fallar, el cambiar es de pronto darte cuenta que hay algo que de pronto te gustaba mucho, o creías que te ibas a dedicar toda la vida a eso, pero de pronto te diste cuenta en un momento, no, me voy a dedicar a esto otro, o voy a complementar esto con esto otro. Y creo que tenemos que estar preparados para movernos, porque además lo que se viene si estamos hoy en un momento VUCA, vamos a estar en el VUCA Plus. O sea, el tenis es un deporte que se vive exacto. básicamente el partido en ese momento, y creo que el gran secreto es aprender a tolerarlo, no a no querer que eso te pase, porque entiendo que le pasa absolutamente a todos, en algunos en mayor o menor medida, pero me parece que el secreto está en tolerarlo, en tratar de asumirlo y convivir en esa incomodidad básicamente. Y en esa incomodidad, el que mejor la sabe llevar es el que está más lúcido para resolver esos problemas, porque está lleno el partido de problemas, de el miedo a ganar, del miedo a perder, de que hace 4 semanas que vengo perdiendo, en que mi papá me está apoyando, cuando soy más grande que defiendo los puntos. No es un jugador de fútbol que tenés el sueldo. Sí, puede variar si hiciste más goles o no, pero básicamente sabes de qué te vas a llevar a fin de mes. Acá de que puede ser el dinero o la copa no está para Djokovic o Alcaraz, está para cualquiera de los que está jugando. O sea que en esa semana cualquiera puede ser el Alcaraz, tanto a llevarte la copa, como digo, a lo que sea.
Y eso también como que te hace ir para un lado y para el otro, digamos, de estar allá abajo o allá arriba. Yo le paso una pregunta de analista barra fan a Pablo, porque un poco Laura ya la contestó. A mí me gustaría, no sé si tenés una respuesta, pero ¿qué es lo que a vos te gusta del tenis? ¿Qué es lo que a vos te mueve del tenis? Creo que mismo en ese orden que estábamos hablando, como que va habiendo etapas. Antes era el pasatiempo de mi día, digamos. Me divertía estar adentro de la cancha, tratando de cada vez pegarle mejor a la pelota. Y sin duda que me gusta la competencia. Y al día de hoy me doy cuenta que me gusta la competencia porque me gustan más los deportes individuales, me gusta más depender de mí, digamos. No soy tanto de los deportes colectivos. Hasta inclusive para el ocio, que no es un deporte competitivo, me gusta, no sé, surfar, que no es en equipo, básicamente. También, si bien es un deporte individual, se necesita un equipo. Es individual a la hora de empezar, de que empieza el partido, de pegarle a la pelota, pero para lograr todo eso es clave rodearse de profesionales, como dijo Laura, es fundamental de que te vayan transmitiendo un poco esa experiencia. No quiere decir que le tengas que hacer caso en el 100% a lo que te dice tu entrenador, porque creo que ahí está la impronta de cada uno, pero sí de que elimine un poco la cantidad de golpes que te vas a dar contra la cabeza, contra la pared, ¿no? Me parece que está bueno esto que traes, y si me permitís un mini análisis, que me parece que... Rapidito, este es gratis. Este es gratis. No, pero digo que me parece que sirve para mostrar un punto, que es que también el propósito, la vocación, que no es lo mismo que los talentos, la vocación es eso que uno construye, como el propósito, de alguna manera tiene que ver con la historia de uno y con cómo uno está armado como persona, ¿no? A él le gusta la competencia. Yo, por ejemplo, que quise jugar al tenis y a mí la competencia me mataba. Entonces yo dije, esto me hace muy mal, yo no puedo estar en esto todos los días. Entonces estamos armados diferentes y eso también termina derivándonos a distintos caminos de la vida. Pero talentos es algo como más primitivo, más... por ejemplo, Pablo debe tener muchos talentos, porque puede jugar surfea bien, seguro juega bien al fútbol, seguro, bueno. Pero digo, tienen facilidad para esos deportes y quizás otras personas, por ejemplo, yo siento que tengo facilidad para el análisis, de hecho me sale solo, pero el análisis puede ser aplicado a muchas cosas, no solamente a una persona. Y lo mismo Laura, que por algo es ingeniera, seguramente tiene muchos talentos, también seguramente asociados al análisis, ya tiene todo, sabe lo que hay que hacer, lo que no, le gusta la filosofía, la teología, y creo que la vocación se va moldeando en función de cómo uno está armado como persona también. Sí, también vos que te dedicas mucho a los jóvenes, como que a los jóvenes muchas veces se les invita a elegir una profesión y por ahí como venimos hablando, la profesión en realidad va súper cambiando y complementándose y puede ser una profesión multipasional. Entonces, ¿cómo se le puede hacer ese cambio de clic de que el propósito de la vocación no tiene que ver quizá tanto con un rubro o una carrera, sino con algo, ¿qué dirías que es eso que está detrás? Creo que tenemos que basar nuestra educación en talentos, en conocernos a nosotros mismos. Y hoy en día la educación está basada en lo que hay que lograr, lo que hay que alcanzar, lo que hay que ser. Y eso no está mal, pero tenemos que ponerle una cuota grande de conocernos a nosotros mismos. No sabemos manejar nuestras emociones, no sabemos cuáles son nuestros talentos, no sabemos cómo funcionamos en el mundo. Nos vamos descubriendo a los golpes eso, de grandes. Pero estaría muy bueno si estuvieran ya en la educación. De frases hechas, una crisis, una oportunidad, ¿no? ¿Cómo, Pablo, te tocó manejar los momentos de crisis? O sea, tuviste momentos muy altos, arrancaste de chico en la Copa Davis en Uruguay, a los 22 años habías ganado el doble de Roland Garros, y después te lesionaste, te pasó de que te perdiste unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo atravesaste esas crisis? Sí, tal vez un poquito el momento más complejo haya sido el momento de la lesión y en el que fue un parate en el que me empezó con una edad de 23, 24 años más maduro y a llevarlo más a toda esa conciencia y a preguntarme un poco todo eso que estaba hablando Alan, de esa cantidad de preguntas. Y no había más que incertidumbres en ese momento porque a cada pregunta no sabía si iba a poder volver. Tuve 24 meses sin jugar al tenis por una lesión en mi rodilla y me perdí esos Juegos Olímpicos, me perdí un montón de cosas en el momento que me acababa de meter dentro de los 50 mejores del mundo, que es como, no sé, de que arrancase es un poco el sueño. Y todo eso no sabía si iba a poder seguir jugando al tenis. Me operé 2 veces, estuve 12 semanas en muletas sin el apoyo del pie y me empezaba a imaginar cosas. Voy a poner un restaurante. Y en ese momento, perdón, pero
que no me interesaba si mi cliente se iba a ir contento por la comida que le iba a servir. O sea, mi cabeza no estaba para eso. Mismo en ser entrenador, o sea, me va a interesar si mi jugador gana o pierde. Indudablemente que no era el momento para hacer otra cosa. No podía salir de mi personaje de egoísta o individualista de jugador de tenis. Y bueno, tuve entre un montón de cosas de rehabilitación, de psicólogo, que ya trabajaba con psicólogo. Fue largo ese periodo, por momentos lleno de incertidumbre, de oscuridad. Pero de a poquito como que fui retomando y lo virtuoso fue que en el momento que retomé, como que un día para el otro casi que eliminé la duda, nada menor en un juego como este tan dinámico. Y me centré muchísimo en lo que tenía bueno y no en lo que tenía malo, que era una de mis peores virtudes eso antes, de mis mayores defectos. En súper analista, en lo que no estaba funcionando. Si había 10 herramientas, una no me funcionaba, me centraba en esa, me tiraba abajo el resto y a partir de eso probablemente de 10 puntos había 3 que tenía un hueco terrible, como por ejemplo para defender por el drive. Estaba lento, me costó mucho eso. Pero sin embargo me basaba en las otras 7 que funcionaban, o básicamente en las ganas y en esa alegría que tenía de como que el cuerpo me había dado la oportunidad de volver a competir. Y eso con la eliminación de la duda hicieron que rápidamente me pueda como volver a estar en ese lugar, inclusive más arriba, y vino lo mejor de mi carrera después de ahí. Súper interesante esto de si me va a interesar cómo ve el otro. ¿El propósito siempre tiene que ver con ayudar a los demás? Esa es una linda pregunta que yo también me hago, pero sin duda que en esto de la vocación y el propósito hay algo que uno quiere dejar para los demás, hay algo que uno quiere generar en los demás, ¿no? Laura parece que tiene mucho de eso, y yo creo que sí, en mi caso también es así, y estoy seguro que en el caso de Pablo también, por algo ahora sos coach y te gusta acompañar gente. Bueno, vengo hablando un poco de mi etapa más de jugador, como bien dije recién, egoísta, individualista del propio deporte, y casi que es una condición tenerla para hacer el tenis. Pero hoy sí, hoy cambió, eso es mi etapa de ex tenista, hoy mucho más de coach, de padre de familia, va por otro lado y esa vocación me cambió completamente. Hoy quiero, con mis hijas y con los chicos que entreno, y mismo en la parte social, desde un asado, tratar de que todos la pasemos bien. Antes era yo necesito comer bien, yo necesito descansar y yo necesito estar bien para ganar mañana. Me parece que un concepto importante para la salud mental relacionado a la vocación es que en la base de la pirámide de la salud mental quizás está el conocerse, el conocer los propios talentos y el poder construir cierta vocación, cierto propósito. Y si encima uno, en un escalón más arriba, logra aportar algo a los demás, eso todavía genera mucha más plenitud interna. Eso es muy hermoso. Pero el propósito puede ser, por ejemplo, tener libertad financiera. ¿Puede ser algo puramente para uno? Va cambiando, ¿no? Pregunta abierta. Laura ahí Va, al va principio, cambiando, ¿no? Puede ser el propósito que en realidad el propósito no es discutible, me parece que cada uno puede tener el propósito que quiera, el tema es que ese propósito en realidad te sea pleno para vos, que te llene, que no sea un propósito que al final te deje vacío, y lo que decía hoy Alan, de que en el camino, porque mi propósito es la libertad financiera, ahora, ¿qué voy a hacer para eso? Y en ese camino, también pensar que en ese camino tenés que también disfrutar de ese camino. Entonces, porque también uno no puede pensar en un propósito, quiero libertad financiera, quiero llegar a los 50 y no trabajar más. ¿Y tenés cuánto? ¿25? Bueno, pensate en esos 25 años qué vas a hacer. Creo que un poco va por eso, ¿no? O sea, como decir, está bien tener un objetivo, eso lo veo más como un objetivo que como un propósito en realidad, y es válido. Pero bueno, pensá en todo ese camino, ¿qué vas a hacer? Porque tenés un montón de años y no es solamente esa meta, sino que tenés que pensar en el cómo y en el camino, y en el disfrutar ese del camino. Hoy quise decir algo que no sé si fui tan claro en que el disfrutar el camino, o por lo menos a mí fue una de las cosas, si bien dije que me encantó, o sea, lo disfrutaba pleno de mis 12 años hasta mis 22, ponele 20. Y entre los 20 y los 30, no digo que no lo disfruté, pero la presión del deporte me hizo como por buenos momentos sufrirlo bastante y tener
millones, no solo en la lesión, de dudas, de presiones, y que a veces quería como sacarme destapar esa olla de presión. Entonces en ese disfrute del camino que creo que está divino, y que fue lo que me propuse ya con 30 años, porque se me hacía más fácil cuando yo tenía 12, me imaginaba a los de 30 y decía, uy, qué fácil, ya tienen todo el calendario armado, ganan un montón de plata, disfrutan, todo lo que te puedas imaginar en los mejores torneos. Cuando realmente quise hacer eso, me sacó fue cuando cuando lamentablemente perdí ese instinto competitivo. Y me costó mucho para este deporte, que necesitas tener los colmillos afilados, el camino del disfrute. Hoy disfruto mucho más que mis últimos 3, 4 años del retiro, o sea, que todavía continuaba jugando, y fue como el debe más grande que no lo pude disfrutar. Y hoy que se habla tanto de eso, me parece que está buenísimo lograrlo, pero si no lo lográs, que me parece que le pasa a la mayoría, como no pasar tampoco al otro punto. O sea, no estoy diciendo ni que estuve deprimido, ni que odiaba lo que hacía, pero tampoco era todos los días colores de rosa. Está mucho esta frase, no hago lo que me gusta porque no tengo tiempo, entre el trabajo, los hijos, los compromisos. ¿Qué podrían decirle a alguien que está como en esa fase? Y la neurosis es así. Es decir, uno encuentra excusas de por qué no está satisfecho o por qué no va en busca de lo que quiere. Entonces, eso es lo que se trabaja por ahí en un análisis. Pero uno también, o sea, para decir algo ahora, en general las excusas nos terminan saliendo más caras en el largo plazo de lo que creemos. Entonces, ¿cuál es el costo de no hacer lo que te gusta, aunque en este momento te requiera un poco más de esfuerzo? Y es el priorizar también, o sea, porque por ejemplo a mí me encanta entrenar. Yo soy una fanática del entrenamiento, de ir al gimnasio, trato de darle 4 o 5 veces por semana, y me acuerdo en el momento que dirigía proyectos en el exterior, me acuerdo haber ido a Managua, por ejemplo, a dirigir un proyecto en un momento, y lo primero, llegar a Managua hace años y decir, ¿dónde está el gimnasio para terminar de trabajar? Y le daba la prioridad, y algunos me decían, pero ¿cómo te da para terminar una jornada de, no sé, 15 horas? Y decir, no, porque estaba dentro de mis prioridades. Yo creo que muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces son las excusas que nos ponemos porque no le damos a eso la importancia que tiene. Cuando uno le da la importancia a algo, le da el lugar también, y le da el espacio y le da el tiempo. Hoy estamos todos como no tenemos tiempo para nada, no tenemos tiempo. Y el tiempo lo tenemos, hay que ver cómo lo administramos para darle a lo que le tenemos que dar y a lo que le queremos dar importancia y queremos que sea relevante en nuestra vida, darle ese tiempo, asignarle ese tiempo. A veces pasa que por hacer lo que nuestra familia quiere, o que sentir una presión ajena de lo que quiere que hagamos, nos termina desenfocando o sacando de nuestro camino propio, ¿no? ¿Vos lo viviste eso particularmente? Sí, nos leímos la mente porque yo estaba pensando, no hablamos de esto y quizás hay mucha gente que le pasa esto de las presiones familiares o de las presiones de la sociedad, muy, muy común en los artistas, no vas a vivir del arte. Y creo que ahí hay que ponerse firme también, porque no vinimos a esta vida a ser contentos, a dejar contentos a los demás. Vinimos a esta vida al final a hacer lo que en nuestro corazón quiere hacer. Entonces, esas cosas son difíciles de superar, a veces se necesita ayuda, pero creo que hay que ponerse firmes y decir, no, yo creo en esto, si voy a fracasar, prefiero fracasar con total éxito, como decía una profe de teatro. Sí, a mí particularmente me pasó que yo soy artista, comunicadora y eso, y como que yo nunca negocié mi pasión, pero sí supe que para vivir de esto tenía que aprender otras habilidades que por ahí estaban como por fuera del arte. Por ejemplo, no sé, aprender a vender, comunicar, como ¿cuáles son esas habilidades alrededor que te van a poder permitir vivir de eso que querés, ¿no? Porque a veces un artista dice, no, yo lo único que quiero hacer es pintar cuadros, o un deportista por ahí dice, lo único que quiero hacer es hacer tenis. Y como quizá podemos negociar algunas cosas alrededor de nuestra pasión, ¿están de acuerdo? Sí, construirlas. Totalmente de acuerdo. En el caso del tenis, ¿qué hay que negociar? La vi un poquito amigos, ponele, y en aquel entonces no existía la comunicación del celular. Perdí, suena muy dramático, pero me costó mantener un vínculo con mis amigos de la escuela, con mis amigos de mi ciudad, o sea, viajaba muchísimo. No sé si lo dije en cámara o fuera de cámara, hasta la pandemia no había estado 15 días en Uruguay de mis 16 años, así seguidos.
muchos de esos años sin celular, entonces como que se hacía muy difícil. Para el jugador sudamericano es muy difícil eso, estás mucho tiempo fuera de Sudamérica y se pierde mucho. El jugador europeo tiene la ventaja de perdió un martes, un miércoles, pasa 2-3 días por su casa y eso te hace tener una vida más normalizada en el sentido de afectos. A los 15, 16 años también, el perderte todo lo que fueran cumpleaños de 15, las salidas, qué sé yo, que es súper divertido, y ahí mezclo de vuelta y voy para atrás en esa pasión, como que para mí no era un esfuerzo, me divertía más al otro día estar con todas las pilas para ir a entrenar o para hacer cosas que me divertían que arrancaba el día un bajón porque no había podido ir a un cumpleaños de 15. Ahí es donde creo yo que cuando tenés bien claro lo que te gusta, le pones un plus. Pero también ahora estoy en una etapa, o vengo saliendo, si se quiere, de una etapa en la que dejé de jugar y la que me sigue costando muchísimo encontrar. Y no sé si voy a encontrar como una pasión como la tuve en el tenis, a pesar de que me encanta la vocación, de lo que digo, estoy re vinculado al tenis porque viajo con el profesional, estoy con los chicos acá, y un montón de cosas que me divierten, ahora que me generan esa adrenalina, esa parte competitiva, y que tengo que hacer tanta cosa, lo veo como a todo el resto como más light, o por lo menos yo lo estoy haciendo más light porque no termino de volverme loco por conseguirlo. Me encanta, me gusta lo que hago. Pasa que, no sé, jugaste un partido con Rafa Nadal o tenés momentos como muy altos. Sí, eso es como un dato más de color llamado. Le ganó en el 2016, quería decir. Pero todo lo que significa estar en el circuito para el cuento es aburrido, digamos. Mucho más divertido contar algo de Rafa, que si querés después te lo cuento. Pero la parte más aburrida, pero más difícil, es lograr estar 12 años dentro de los 100 mejores. De muchos años mantener esa pasión o ese esfuerzo o esa disciplina o todo lo que hay que mantener para mantenerte en ese nivel, digamos. Hay un montón que pasan, tocan capaz un pico muy alto y a los 2-3 años desaparecen. Llamale un Kyrgios que le ganó a todos los buenos y lo vimos 2 años y poco en el circuito, cuando todos dirían, podría estar 15 años ahí. Bueno, eso me parece que a veces es bastante más complejo. También tiene mucho que ver con la confianza personal, ¿no? El decir, sí, me gusta el tenis y soy capaz de competir de esta forma, o sí, me gusta, pero ¿cómo es ese desarrollo de la confianza personal en voy a poder? Yo creo que eso pasa mucho cuando estamos en nuestros talentos, porque somos buenos y brillamos ahí. No sé si Laura, vos qué pensás, pero yo creo que, Sí, totalmente. que tiene que ver con eso. Es como la base de una autoestima fuerte es utilizar nuestros talentos. Yo creo que sí, coincido totalmente, que es afirmarse y trabajar eso, afirmarse en lo que uno es bueno. Y lo otro también podés desarrollar, no necesariamente sos bueno en algunas cosas, en algunas brillas más y en otras que no brillas tanto, llevarlas, pero afirmarse y conocerse. O sea, hay que recalcar esto de conocerse a uno mismo, conocer, como decía Alan, los talentos que tenemos, trabajar sobre eso y bueno, ir por esa vía, Como para ir cerrando, ¿algún mensaje para algún adulto o alguien que todavía no hizo lo que quería hacer y lo tiene ahí como un pendiente? ¿Cómo lo podemos motivar para de que hecho, lo haga? recibo en mi consultorio esos casos, entre otros, que también es un tema, ¿no? Porque no es un momento en la vida que tenemos que decidir nuestra vocación. Va cambiando y de repente te retirás de tu trabajo tradicional y ¿qué vas a hacer ahora? Uh-huh. Porque te quedan 40, 50 años de vida todavía. Entonces, creo que tenemos que ser valientes para animarnos a atravesar estas trabas, estas dificultades que nos dicen no tengo tiempo, no, yo no puedo, ya estoy grande, y animarse a hacerse la pregunta que en principio no tiene respuesta, que es ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué soy bueno? ¿Qué deseo? Pero esa es la base de una buena salud mental. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de MP Talks.